política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. Duro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política y un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener a un gran amigo, quien es Kevin Gutiérrez, un activista político. Muchísimas gracias, Kevin, por estar acá con nosotros. Gracias a vos por el espacio, principalmente por nuevamente hacerme parte de tu proyecto y de este podcast. Esperemos que sea interesante para todos los que nos escuchan o nos vean. Estoy seguro que sí, y bueno, pues últimamente te he visto activo, muy activo en redes sociales. Para los que no lo saben, lo pueden encontrar a él en Twitter como @KevinGuti_GT, donde pueden ver unos videos que están súper interesantes, donde él habla acerca de Semilla, el fraude de Semilla y la corrupción de la que tanto critica, pero a la vez es partícipe Semilla. Así que se lo recomiendo también que vayan a Twitter, a TikTok y a Instagram. Ahí van a ver también, en Twitter obviamente, van a ver algunos hilos de tweet que él hace sobre distintos temas de la coyuntura nacional. Así que, pues, feliz de estar otra vez más con vos. No, y te vuelvo a repetir, gracias a vos principalmente. Y en efecto, como bien lo decís, he estado ahí incursionando un poquito más allá de la situación en la que nos encontramos dentro de la coyuntura electoral y dando esa pauta en la que he podido compartir ciertos criterios. Yo a un inicio, bueno, o más bien en el video anterior, y como lo he expresado en mis redes sociales, soy una persona que soy un libertario, soy un liberal clásico. Entonces la preocupación es extensa, derivada de la situación en la que nos encontramos, ambos partidos de izquierda, pero una más rosada o más progresista que la otra. Entonces esto ha hecho que la preocupación sobre mi persona como ciudadano despierte y haga esta incursión públicamente, que es únicamente informar a la población guatemalteca. Excelente. Y sí, lamentablemente, acá en el canal lo he expuesto y lo hemos expuesto con algunos analistas. En Guatemala, nosotros, personalmente, el podcast cree que hubo fraude electoral. Y lamentablemente fue un fraude de izquierda, a donde pasó una izquierda marxista clásica, como lo es Sandra Torres, y una izquierda marxista cultural o progresista, como lo es Semilla, y una es peor que la otra, lamentablemente. Entonces nos toca dar la batalla de a pie, pelear por las mentes de las personas que son de la calle, o la gente de a pie, como le llamamos acá. Lo dijiste muy concreto.
una es peor que otra. Y mucha gente se pregunta que por qué uno solo ataca una si ambos son de izquierdas. La respuesta es simple y lo acabas de decir. Una es peor que otra y no es que esté de acuerdo o a favor de la otra persona o la otra candidata. Simplemente ahorita la lucha es en contra de una y posteriormente la lucha continuará en contra de la siguiente, dependiendo de cómo queden los resultados finales. Por supuesto, y es que como yo siempre he dicho ahora en redes sociales, es que no estamos haciendo un llamado al voto de Sandra Torres, por ejemplo. Estamos haciendo un llamado al voto contra Semilla. No es si llega a ganar Sandra Torres, no es que gane Sandra Torres, va a ganar el voto anti-Semilla, anti-progre. Exactamente, exactamente. En esa línea me encuentro yo y qué bueno que tu canal, tus seguidores lo puedan comprender de esa manera y también personalmente te lo digo, me alegra que estés en esa misma sintonía. Esperemos que las cosas se den y pues se den, que lastimosamente el país va a estar en situaciones políticas muy, eh, te podría decir, críticas, pero independientemente de quién sea, creo yo que la resistencia que somos nosotros debemos de marcar pasos y marcar pasos desde ya, que es lo que hemos estado haciendo en estos últimos días. Exacto, ahí sí que como diría Lady Dos Empresas, el país va a entrar en una guerra, entonces, eh, entonces sí, nos va a tocar, ahora nosotros somos oposición, ahora nosotros vamos a tener que dar una defensa, una resistencia contra el gran sistema, el Estado, manejado al final los dos van a ser izquierda, los dos van a ser estatistas, y los dos nos van a dejar mal, pero uno peor que el otro. Pero de todas maneras vamos a tener que ser oposición, resistencia, ahí sí, la digna resistencia, como les encanta ellos decir, nosotros sí vamos a hacer la digna resistencia Exactamente. por la familia, por el país y por un buen desarrollo nacional. Exactamente. De hecho, yo te puedo decir, en ese sentido, yo me he considerado oposición desde este gobierno, no tanto por la ideología, porque al final considero que este gobierno no tuvo una ideología como tal, pero sí respetó ciertos criterios y valores, los cuales han sido amparados por nuestra propia constitución, nuestro propio ordenamiento jurídico. Entonces, ese respeto al menos fue el único que muy certeramente este gobierno sostuvo. Sin embargo, hablando ahora en cuestiones políticas, decisiones que tuvo que haber tomado el gobierno, yo me consideré siempre una oposición. Entonces, en este caso, como bien lo decís, no solamente vamos a hacer la oposición, sino la resistencia como tal. Ahora ya no solo somos una oposición, sino ya una resistencia, esperando que las decisiones que empiecen a tomar este gobierno, independientemente, como te lo digo, quién sea el que nos vaya a gobernar, seamos nosotros, principalmente los ciudadanos que nos consideramos de una buena derecha y que venimos incursionando de forma limpia y transparente, podamos ser el ejemplo de cómo debe de ser una oposición, porque estamos acostumbrados a que la oposición anteriormente haya sido la izquierda, si lo querés ver así, pero una oposición mala en donde no existía ninguna propuesta como tal. Entonces simplemente era una oposición por rebelión, una oposición por querer imponer sus ideologías. Sin embargo, nosotros que somos derecha y que tenemos ese trayecto de buenos valores y principios, esperemos ser una derecha que no solamente seamos la resistencia y nos opongamos a sus situaciones, sino que podamos llevar de la otra mano una propuesta como tal, que es lo que yo estoy tratando de formar en este momento, que quizá públicamente no me he expresado como tal en ciertas cosas, pero esperando también que tome posesión y veamos quién es el que va a gobernarnos. Dependiendo de eso también uno va a poder oponerse y proponer las diferencias que ellos nos están imponiendo.
Exacto, y es que al final, en algo, como siempre lo ha repetido el profe Alberto Mansuetti, del Foro Liberal de América Latina, el problema de la derecha latinoamericana y la derecha mundial, la derecha popular, no es que sus ideas sean malas, el problema es que sus ideas son limitadas, porque ellos se basan solo en contener al comunismo, al progresismo y a todo el marxismo. Exacto. Pero lo que ellos deberían de hacer es ir más allá, no solo contener, sino dar ellos el primer ataque. Atacar las mentes que han sido manipuladas, atacar las mentes que han sido adoctrinadas, desadoctrinar a la gente, educarlas con la verdad, educarlas con sistemas económicos que han sido probados, con valores, con tradiciones. Exacto. Y mira, no estamos muy lejos de llegar a una situación económica crítica en el país. Yo no soy economista, sin embargo, conozco que el régimen que produce y que está ciertamente comprobado en la mayoría de países que son países de primer mundo, es el capitalismo el mejor método para producir. Entonces, derivado de eso, existen otros sistemas, políticas también internas, los cuales hacen que el país se desarrolle. Entonces, yo, como te decía, no soy economista, sin embargo, podemos copiar modelos, como por ejemplo el modelo que espero yo sea el próximo en Argentina, como un modelo económico que nos está inculcando un Javier Milei. Entonces, creo yo que dependiendo de eso también, dependiendo de cómo funcionen los nuevos modelos económicos que se están proponiendo y que, te digo, yo tengo en el primer lugar el modelo que propone Javier Milei, y si eso funciona, creo yo que es un buen modelo a seguir como guatemaltecos que somos y los que sabemos de la política, de la importancia y lo que debería de ser. Deberíamos de copiar ese tipo de modelos, no solamente a lo que se ha regido anteriormente, que pues no ha funcionado y pues nos tienen esta situación, que la gente se ha cansado y que está apostándole a un partido completamente de oposición, creyendo que eso va a ser la salvación. Como lo digo en los videos, cree la gente ahora que el socialismo es la salvación de los males, pero es por el desconocimiento que existe detrás de los sistemas que ellos llevan, los sistemas económicos y todas las estructuras que van a querer establecer en el país, que lo probable va a ser que nos va a llevar a la economía, nos va a arruinar económicamente, nos va a llevar a la desgracia, si lo queremos ver así. Exacto, y yo también podría decir, yo no soy economista, pero sé un poquito más de economía que Samuel Pérez y Bernardo Arévalo, porque, por ejemplo, los ídolos de ellos son John Maynard Keynes, y no lo digo yo, lo dijo Bernardo Arévalo en el foro Yo Soy Samuel, que era uno de sus referentes económicos. Keynes no, pero sí sus ideas han hecho desgracias muchos países. Exacto. No, y deja eso también, con el simple hecho, en algún momento, yo no me he manifestado de esta situación o de esto que te voy a comentar, perdón, solo estoy conectando aquí el cable porque se me desconectó y ahí está. Como te decía, yo no es que no me he pronunciado, pero en algún momento leí o vi, no recuerdo bien, voy a volverlo a buscar, de que Samuel proponía la impresión de billetes, que no era extremista realizar una impresión de billetes en Guatemala. Creo yo que desde ese momento parte el desconocimiento o la ignorancia, o quizá ellos lo saben. Yo quiero creer que ellos lo saben, pero quieren hacerle creer a la gente que eso es correcto, porque mucha gente que desconoce dice, bueno, sí, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se imprimen más billetes? Entonces creo yo que tal vez es el populismo, espero yo, porque si me estoy equivocando y ellos lo dicen con esa certeza, es porque verdaderamente, como lo dices bien, o sea, no saben nada de economía y pues uno que desconoce de ciertos temas específicos de lo que es la economía, pues sabe perfectamente lo que sucede cuando eso se realiza en un país, cuando imprimen billetes. Exacto, y eso que
Samuel Pérez es cum laude en economía. O sea, debería ser, o sea, Probablemente comprado, o sea, yo lo digo abiertamente, probablemente ese título sea comprado. pero Pues, o démosle sea, el beneficio de la duda. Supongamos que sí es cum laude en economía. ¿Cómo alguien cum laude en economía va a decir que los problemas del mundo o de Guatemala se pueden solucionar imprimiendo más billetes? Comenzando que es inviable en un país como Guatemala por el simple hecho de que no tenemos banco central. no, Segundo, entonces, eso quiere decir que tendríamos que crear un banco central. O sea, ahí va a haber otro tipo de donde sacar plazas fantasmas y más corrupción. exacto. Sí, es una de las cosas que Argentina en su momento, pongo siempre de ejemplo Argentina, eh, pero es una de las cosas que Argentina hizo, centralizó el Banco Central, valga la redundancia, y pues esta es una de las propuestas que Javier Milei está llevando a cabo, que es esta reestructuración principalmente por el Banco Central, que es lo que ha causado los males de toda la situación ahora en ese país. Entonces, volviendo al punto, esperemos que el señor Samuel verdaderamente lo haya dicho por inocencia o por alguna cuestión populista y no porque verdaderamente él haya estudiado eso en su cum laude, con su mención en su maestría, creo yo que me dijiste, yo desconozco del currículum como tal de Samuel, pero Creo que es sí, licenciatura, pero no estoy seguro. ok, ok. Pero aún así es un estudio superior. Sí, no, olvídate, o sea, es una licenciatura en la que ya está dejando él mucho que... O sea, él ya dio pauta de de lo que fue a aprender o quizás nunca asistió a clases, pues, o sea, tú sabes muy bien que esos puestos políticos dan pauta a que él pueda tener ciertos beneficios y quizás oportunidades en los que él se va a ver beneficiado y uno de ellos es que se les otorguen grados académicos. Entonces, uno nunca sabe, tampoco quiero hablar de más, no, o sea, ese punto solamente él lo sabe, sin embargo, él evidenció su falta de conocimiento. Totalmente. Y hablando un poco acerca de las universidades, la vez pasada quedamos pendientes, la audiencia quedó esperando, acerca del tema de la USAC. ¿Qué pasó con la USAC? ¿Qué está pasando con la USAC? Hablemos un poquito acerca del tema USAC. Mira, realmente yo soy sancarlista y te puedo decir de que nunca esperé que llegaran a esta situación en la que llegaran los estudiantes, los pocos estudiantes que tomaron la decisión de cerrarla. ¿Qué puedo decir? Que aquí hay intereses de por medio y son intereses sumamente altos. Obviamente, y no es un secreto a voces, estaba de por medio el señor Jordán Rodas, quien fue uno de los principales promotores de esta decisión. Y ahora que ya fue entregada a la universidad, no tengo presente exactamente la fecha en cuándo fue entregada, pero recién fue entregada, nos pudimos percatar de que el movimiento al final fue un fracaso. Fue un fracaso el movimiento de haber tenido cerrada la universidad, porque principalmente el objetivo era poder lograr que se repitieran las elecciones, se repitieran el proceso electoral, o ellos imponer a quien ellos querían, el grupo minórico que querían imponer a un candidato, no logró el objetivo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ahora que recién abrieron la universidad y que tuvieron que volver a cerrar por las respectivas denuncias que están dándose con el transcurso de los días, que lo que hicieron fueron robar equipo de cómputo, robar equipo de las facultades que, por ejemplo, utilizaban en sus estudios o laboratorios. Es decir, la facultad de odontología, yo me pongo a pensar todos los equipos que ellos utilizan que son sumamente caros. Evidentemente hay descomposición de ellos y asimismo hay piezas que les deben de faltar, si no es que el equipo completo, pero que hay reportes y denuncias es públicamente ya notorio.
Y eso nos da la pauta a que los intereses al final nunca fueron la universidad como tal, sino fueron particulares y de las personas que estaban dentro, quienes también te puedo decir de que no van a estar de gratis ahí, ninguna persona va a hacer resistencia a algo solamente por el hecho de quererlo hacer, más ellos como izquierdistas, siempre hay personas que son los principales financistas y que los mueven conforme a sus intereses. Entonces, nos podemos dar cuenta que todo fue un fracaso. En resumidas cuentas, fue un fracaso completo este movimiento de la USAC. Me decían en algún momento, pero es que estás a favor de Walter. Yo ni siquiera conozco a Walter Mazariegos. Nunca lo he conocido personalmente, pero no por manifestarme en contra de la resistencia, no por eso iba a estar a favor de Walter, simplemente yo estaba a favor de todo aquel estudiantado que verdaderamente llegaba a la universidad a recibir sus clases, a educarse, a poder ser un mejor ciudadano, un mejor estudiante y a ejercer también su derecho, como cualquier persona lo tiene, de poder acudir a la universidad pública, la única en Guatemala, y que ese derecho fue vedado gracias a estos movimientos que lastimosamente ya ha transcurrido más de un año y que nos tiene todavía en esa incertidumbre que, te digo, no funcionó de nada. Nuevamente podemos pasar hablando de qué más ellos pudieron haber hecho o qué hicieron que no les funcionó. Me dicen, mira, es que lo que pasa es de que los electores no los dejaron entrar. Yo incluso traté de ser muy objetivo en cuanto a lo que ellos estaban pidiendo. A un inicio yo fue así como que, bueno, es que si no dejaron entrar a los electores, pues evidentemente ahí existe un fraude. Desde ahí ya hay una fuerza que se está queriendo interponer en todo todo este proceso electoral. Pero, ¿qué pasa? No hay denuncias, no hay ni un amparo. Yo, como estudiante sancarlista, como egresado de la San Carlos, yo tengo mis representantes, quienes son los electores. Hay que tener bien claros, uno fue a votar por los electores, primeramente. Posteriormente, los electores son quienes llegan a proponer a sus candidatos y son los que eligen al próximo rector. Y en esa elección de donde se llegaron los electores, fue donde hubieron todos esos disturbios que se están como coagulando para armar una escena o armar a favor de cualquiera. Yo no estoy aquí de lado de ninguno, pero si nos vamos a lo legítimo, ¿existen verdaderamente denuncias o existen un amparo? O sea, no hay procesos judiciales. O sea, todo fue una escena en la que no nos dejaron entrar, nos sacaron con palos, pero bueno, o sea, si fue de esa manera, ¿dónde están todos los procedimientos legales en contra de las personas que actuaron o que no permitieron el ingreso de estos electores? Yo quisiera saber, porque lo he preguntado a las personas que se manifiestan o que gritan al público sobre el fraude electoral universitario y pues no saben qué responderme. Yo quisiera saber qué número de amparo les asignaron o qué proceso de carpeta ministerial fue asignado para las personas electores quienes fueron agredidos ese día. Y no existe nada. Exacto. Primero partiendo de lo principal, ¿verdad? Se le quitó el derecho al ciudadano guatemalteco que quisiera entrar a la USAC de poder estudiar en la única universidad gratuita y pública. Yo tengo un amigo que le he tenido en el podcast en algunas ocasiones, que a él, por oponerse al cierre de la universidad y por oponerse a los encapuchados y a los que querían poner ilegítimamente a un rector, lo declararon non grato en su salón. Imagínate. Así extremistas, así Imagínate, de intolerantes. No solo te vedan tu derecho a la educación, como bien lo decíamos, una educación que al final es pública y es para todos los guatemaltecos. No solamente te vedan ese derecho, sino te están vedando la libertad de expresión. Porque si tú te expresas
conforme a tus creencias e ideales, ellos te declaran un grato. Y me imagino, así como tu compañero, no es el único. Hay muchos quienes han sido declarados de la misma manera o que los han marginado en grupos específicos. Yo no tuve esa vivencia, más puedo decirte de que lo he vivido a través de las redes sociales, que si uno se manifiesta en contra del cierre, ahí van todos los grupos de choque a decirte que entonces eres un corrupto, que es lo que nos hemos acostumbrado a que te llamen corrupto porque no piensas igual que ellos. Pero ellos no son corruptos, dándote tu derecho de educación y tu derecho o tu derecho a la libertad de expresión. Entonces, Exacto. ellos... Perdón. No, continúa tú. Exacto. Al final ellos quieren imponer el pensamiento y hacer que todos pensemos como ellos, o somos del pacto de corruptos, o somos antiderechos, o somos fascistas, no sé si se puede decir esto, pero nacionalsocialistas, para no decir la otra palabra, o lo que ellos quieran decir, retrógrados, machistas, violentos. Ahora está de moda llamarnos golpistas, ahora nosotros somos los golpistas. Me gustaría saber si estamos intentando derrocar el Congreso, derrocar el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, o derrocar alguna junta o alguna corte. Exacto. No, y mira, pues ya estamos acostumbrados y pues a ellos no se les puede decir nada. Son grupos, son los mismos grupos, y si te das cuenta y lo analizas de esa manera, los mismos grupos que están a favor del cierre de la universidad son los mismos grupos que ahora quieren hacer legítima una participación de un partido político el cual fue fundado con firmas falsas y con firmas de personas que ya no estaban con vida. Y ellos quieren hacerlo normal y quieren pasar desapercibido ante las normativas guatemaltecas y de cierta forma legalizar algo que desde su creación no debió haber tenido vida jurídica. Si lo planteamos de esa manera, el Partido Semilla no debería de existir desde un inicio. Que lastimosamente los procesos hayan demorado fue por faltas de acción. Hablo de acción a falta de denuncias que fueron interpuestas evidentemente al momento que se percataron que ellos ya estaban trascendiendo en cuanto a meterse a una segunda vuelta. Evidentemente esto abre pauta a muchos que lastimosamente no se hayan denunciado todos los partidos quienes cometieron fraude a un inicio desde su formación. Eso es evidente, porque tampoco estoy diciendo que todos los partidos políticos son transparentes o que hayan cumplido con los requisitos a cabalidad desde su formación hasta la inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral como un partido vigente y asimismo a sus propios candidatos, porque la mayoría, te puedo también dar seguridad que más de algo debieron haber tenido de irregularidades. Sin embargo, en este momento, que ya son solamente dos, evidentemente todos van a estar centrados en estos dos. Todos van a estar centrados en estos dos. Y si ya existían denuncias desde el 2018, 2019, en donde este partido, Semilla específicamente, ya estaban siendo objeto de denuncia por las falsificaciones de firmas, evidentemente pues cualquiera va a sacarlo a reducir, y principalmente ahorita en este caso los Valdizón tuvieron también mucho que ver en ese sentido. Sin embargo, no es solamente eso, o sea, hay mucha gente de por medio que también está denunciando. Re bien se estaba haciendo público en las noticias de que los mismos los supuestos firmantes que aparecen sus firmas en ese partido y que ellos nunca prestaron consentimiento o que nunca calzaron su firma en un documento derivado de este partido. Ellos mismos están poniendo las denuncias. Samuel Pérez, él mismo lo está diciendo públicamente, que ellos mismos también fueron a poner la denuncia, haciéndole creer al pueblo que fueron otras personas las cuales fueron contratadas. Pero después de un documento y ellos dar fe, son ellos los responsables. Porque
yo como abogado notario estoy faccionando un acta notarial o me brindan un acta notarial, cual yo voy a ser firmante y voy a dar fe de eso. Yo tengo que cerciorarme que las cosas se hayan cumplido a cabalidad. Y ellos como miembros de la junta directiva del partido debieron de tener previsto eso. Pero vamos al punto, ellos lo sabían. Lo que están queriendo hacer es lavarse las manos en la gente que hizo la operación. Pero los principales autores intelectuales evidentemente van a ser los líderes. Hablando de Samuel y pues Bernardo y Cintia, quien es la principal denunciada, ellos son los principales denunciados en ese momento y ellos lo aceptaron, queriéndose lavar las manos en personas que quizás solamente fueron manipuladas, y eso no es justo para las personas. Espero esas personas puedan hacer sus denuncias respectivas también. Exacto, y hoy justamente sale un tweet de una cuenta que yo sigo, la cual ha sacado mucha información sobre este caso y la mayoría ha salido cierta. Entonces vamos a darle el beneficio de la duda también. La cuenta la pueden encontrar como Yes Master para quienes no la conocen. Hoy en la mañana sube esto, muy importante, muy curioso, porque se pueden venir cosas en cualquiera de estos días, lo cual dice: una fuente muy, pero muy confiable del MP me comentó que ahora ya no son solo denuncias por falsificaciones de firmas, sino que son semilleros arrepentidos señalando al movimiento y al diputado Samuel Pérez de haberlos utilizado para cometer ilegalidades, muchas ilegalidades. Todo esto está documentado a través de pruebas científicas. Y ha salido. Hemos visto cómo han falsificado firmas. Hemos visto cómo han habido muertos que tenían 2, 3 años de haberse muerto o haber sido asesinados, y su firma está para la creación del partido político. Un partido político que ni estaba en planes de existir. Exacto. Principalmente, eso es una falta de respeto hacia las familias de los difuntos, y también si siendo cierta esta información, imagínate que en los próximos días llegaran a hacer público toda esta información respecto a las denuncias, y que las mismas personas que se encuentra su firma calzada en un documento de ellos sean los que están denunciando la ilegalidad e irregularidad de su firma. Quiera que no, desde un inicio ellos están demostrando la corrupción interna que existe. Es como al inicio también ellos dijeron que, bueno, así se manifestaron, que ellos hicieron elecciones democráticas internas para poder elegir sus partidos. Mentira, eso es mentira. Eso es completamente absurdo, que van a hacer una elección democrática interna para poder elegir a sus autoridades. No tengo el nombre, presenta el nombre de la persona, ex miembro de Semilla, que dijo que eso era una farsa, era una mentira, simplemente le querían hacer el público. O sea, ellos utilizan muchas pantallas de humo, que para su fortuna ha funcionado para muchos guatemaltecos, porque han logrado engañar y crear esa escena que los guatemaltecos quieren ver, que es la democracia, la pura democracia, pero la gente que no sabe lo que es la democracia en ese partido, o sea, desde ese partido partiendo, ahora imagínate cómo sería a nivel nacional, en un estado, en una república, como lo somos ahora. Para mí, ellos como partido no van a respetar la república, y por ende es mi resistencia desde ya en contra de ellos, esperando que no lleguen al poder, porque llegando al poder van a querer perpetuarse sobre él. Esperemos que no sea así, esperemos que como bien lo dices, ellos no lleguen ni siquiera a tocar un poquito de la cuota de poder, y también esperemos que dependiendo de quién gane, si pues también va a ser Sandra, yo lo digo públicamente, que yo voy a ser uno de los principales incursores en estar tirándole a ella y a sus gobernantes, que seguramente van a ser personas de la vieja política y que ya sabemos que vienen arrastrando actos de corrupción, que no lo dudo, no tengo duda que ella vaya a poner personas en esa posición, porque para ella es una persona que debe favores, y
no va a dejar de pagarlos por el hecho de que qué va a decir la población guatemalteca, qué va a decir o qué van a pensar y van a manifestarse en contra de mí. A ella no le va a importar tampoco, pero para eso vamos a estar la resistencia intelectual, la cual vamos a estar atacando no solamente en medios, sino vamos a estar atacando de manera personal. Esperemos que pues al final nuestro movimiento llegue a trascender de tal manera que la gente pueda darse cuenta que necesitamos participación, necesitamos incursionar en política, porque si dejamos esos espacios es otro la persona que nos va a ocupar. Entonces necesitamos gente nueva, necesitamos gente que le guste y que nunca haya tenido la pauta ni la participación, porque no tiene ni los recursos económicos, que es un secreto a voces que muchos porque están pagando por su casilla, están pagando por su puesto, están pagando por su candidatura, y hay un sinfín de ejemplos, pero esperemos que esto cambie y nos abra los ojos a nosotros, que también la gente se cansó de eso, la gente ya sabe todo cómo es que operan los partidos políticos, y por ende es que le están dando el beneficio de la duda a este movimiento, quien se ha llamado a ser diferente, pero es peor, ellos son peor, porque son zorros disfrazados de ovejas. Exacto. Partiendo de las elecciones internas, o sea, ellos que se sentían el Partido Demócrata, el Partido Republicano, haciendo sus propias elecciones primarias, y sí, salió después alguien diciendo que era mentira. Segundo, con las cosas importantes, como lo es las firmas, tenemos dos casos interesantes. El primero es que se le falsificó su firma a un abogado penalista. Grave error de Semilla ahí. Segundo, se le falsificó la firma a un ciudadano guatemalteco que está desde el 2012, si no estoy mal, o 2015 aprox, en España y nunca ha regresado a Guatemala. O sea, ¿cómo va a dar su firma para algo en el país donde él nunca ha estado desde cierto periodo? O sea, es imposible. Ahí hay dos casos interesantes, dejando atrás los muertos y los asesinos y los que fueron asesinados. Todo esto tiene que ver también porque hace 2 años, Movimiento Semilla, ¿quién era ese Movimiento Semilla? Tú podrías haber ido a cualquier aldea, a cualquier municipio y preguntabas por el Partido de Semilla, seguramente te iban a decir no lo conozco. Entonces, quiera que no, se vieron en la obligación de hacer este tipo de actos. Y no dejo de creer que, por ejemplo, lo que me comentas de la persona de España, seguramente es porque una persona militante de ese movimiento tenía conocimiento de que no se encontraba en España y se aprovechó de la circunstancia. Y así en los demás casos. Creo yo que aquí no solamente son los líderes, sino hay mucha gente de por medio. Pero lo digo así, quienes encabezan el movimiento son los que están dando fe de toda esta coalición fraudulenta que están generando en los últimos meses y que se está destapando. Exacto. Y claro, eso no lo pudieron haber hecho ellos solos, tuvieron la ayuda de alguien más. Exacto, por supuesto. Y hoy pasó algo interesante. Hoy se declaró, bueno, no lo llamamos así, pero lo vamos a llamar nosotros personalmente así. Hoy se declaró prófugo de la justicia el exministro Juan Alberto Fuentes Knight, quien por supuesta persecución política sale del país, pero él tenía medida sustitutiva por un caso de corrupción. ¿Y quién es Alberto Fuentes Knight? Él es el fundador de Semilla, quien robó dinero cuando fue ministro del gobierno de la UNE, y con ese dinero, parte del dinero que se robó siendo ministro del caso Transurbano, creó el partido Semilla. O sea, al final, el partido Semilla es una filial, por así llamarlo, una filial peor de la UNE. Es la hija peor
de la UNE. Y muchos, o sea, al final ¿Verdad? desconocen de eso, desconocen de quién es el fundador. Claramente en el organismo judicial, y es público esto, existe una carpeta judicial la cual vincula a muchos personajes que tuvieron que ver con el tema transurbano, que es el caso 295. Y si no mal lo recuerdo, está siendo ventilado en el juzgado segundo, actualmente juzgado segundo de instancia penal, el cual ya está por iniciar la etapa intermedia. Y te puedo decir a primeras que este proceso es uno de los más polémicos por la trascendencia que tuvo a nivel de corrupción, y quien principalmente fue uno de los promotores de toda esta coalición fue Fuentes Knight. Bien lo estás diciendo, y pues la gente desconoce que derivado de todo este método que utilizaron para poder expropiarse de multimillonadas de quetzales, fue utilizado y fue girado, muchos de ellos, a la creación de este movimiento Semilla. Entonces, desde su creación nos damos cuenta lo que platicábamos de lo corrupto que es ese partido. Ahora imagínate, siendo Fuentes Knight investigado por no solamente por este proceso, sino también por otros, y derivado de lo que ha trascendido en los últimos meses por las firmas falsas. Él es uno de los principales también promotores de estos actos irregulares y ilegales también. Él es uno de los principales promotores. Sin embargo, yo no sé a ciencia cierta, pero ahí están los rumores que él incluso fue a testificar en contra de las personas quienes están al mando del partido ahora, que es Samuel y Bernardo. Él dicen de que él fue incluso a manifestarse en contra de ellos, pero no por eso se iba a salir él eximido de su responsabilidad penal, pero queriéndose lavar las manos. No puede ser así. No va a ser así. Sin embargo, pues creyendo él en esa posición, dijo, bueno, yo me voy a lavar las manos. La costumbre que nos estamos ahora percatando del partido Semilla, que les gusta lavarse las manos en la demás gente, algo así, dicen que ocasionó Fuentes Knight. Esperemos. La verdad es que ahora todo es especulación, pero poco a poco y a diario, como bien lo dicen, van saliendo documentos en los cuales se está evidenciando sus voluntades a crear una irregularidad y un fraudulento partido, que al final, como te digo, los guatemaltecos quieren sí o sí que sean ellos los ganadores, pero hablan de anticorrupción, hablan de que el partido es diferente, hablan de que el partido al final lleva gente transparente, pero no se ponen a pensar la carrera política que ha tenido un Samuel Pérez, no se ponen a pensar las ideologías que tiene un Samuel Pérez, no se han puesto a pensar el transfugismo de Andrea Villagrán, quien desde muy joven ha incursionado en política, y es por intereses propiamente de su familia y de su papá, quien se ha visto beneficiado por el Estado. No hablan de la corrupción de una MAC, quien fue ya ministra de Salud, pues, y pudo ella también ser parte de todos los manejos económicos y asimismo de la apropiación indebida que pudo haber ella incurrido dentro de su posición, que lastimosamente no existen denuncias como tal. Hubiese querido que existieran, pero es un secreto a voces, y en base a eso es que yo me refiero en este momento. Y también esto ya no es un secreto, esto ya es realidad, de los beneficios económicos que ha tenido ella como tal por el resarcimiento de un conflicto armado interno. Entonces, la gente desconoce de esto. O sea, ¿cuáles son los intereses? Aquí el interés no es Guatemala ni el bienestar social como ellos lo manifiestan. Aquí el interés de ellos es cumplir las necesidades y las peticiones de las personas que se encuentran detrás de ellos, quienes son los internacionales, que como bien lo sabemos y que próximamente los voy a evidenciar en un video también. Hay empresas, o más bien organizaciones en Guatemala que son internacionales y que han brindado económicamente apoyos para poder
ellos incursionar. Entonces, aquí no estamos hablando de intereses solamente particulares, sino estamos hablando de intereses internacionales. Entonces, todo esto deja mucho hilo abierto a que uno pueda investigar y pueda sacar sus propias conclusiones. Sabemos quién es Soros, sabemos de las organizaciones que tiene, sabemos que Samuel ha participado dentro de esas organizaciones. Entonces todo esto viene en una cadena de desinformación que la gente, te digo, que no conoce de toda esta trascendencia, creen que ellos van limpiamente, pero no saben a quiénes están arrastrando atrás. Entonces, los intereses no solamente son particulares, sino internacionales. Totalmente. Y lo que más me preocupa a mí es que ahora entre el público, y ahorita hablando más ya un poco más acerca del voto de Semilla, independientemente de si ellos robaron las elecciones o no, que lo creo, lo sostengo a full, es que ahora resulta que el partido Semilla es un partido de fe, un partido que defiende el cristianismo, un partido que ahora defiende las tradiciones cristianas, por favor. ¿Y saben qué es lo peor? Que los cristianos, tanto evangélicos, católicos, reformados, protestantes, cualquier denominación que ustedes quieran, se creen ese cuento. Solo porque, como ya conocen el oscuro pasado de Sandra Torres, y Bernardo Arévalo nunca en su vida hizo nada más que ser diputado, le dan el beneficio de la duda, pero no investigan cuál es el trasfondo de Semilla, cuáles son las ideas que apoya Semilla. Semilla está a favor de la destrucción de la familia, de la iglesia, de los valores judeocristianos en especial, de las tradiciones guatemaltecas. No sé si te acordás vos que para Semana Santa a una candidata diputada por el partido Semilla se burló de los cristianos. Sí, incluso hicieron alfombra y si no estoy mal, no recuerdo exactamente, pero si fueron ellos, pero sí recuerdo que existieron burlas por parte de ellos y pues eso no ha sido lo único, sino muchas cosas. Yo he evidenciado en mis videos sus ideologías, las cuales ellos mismos han plasmado dentro de sus redes sociales, sus principales miembros, quienes se han manifestado a favor de un aborto, a favor de agendas globalistas, a favor de criterios económicos, los cuales copian mucho los modelos comunistas. Entonces, quiera que no, esto nos da la idea de lo que vamos a tener es un país más del régimen de la ola roja. Entonces, hablando un poco sobre el cristianismo y lo que se han manifestado, pues yo te podría dar mi criterio y pues es en base a lo que fomenta el papá de Samuel, quien él mismo se ha manifestado públicamente ser del régimen satanista. Pues esto ha sido a través de meses atrás un movimiento o una información que se ha ido ahí circulando en donde él se manifiesta ser un satanista. Entonces, quiera que no, él como padre también pues va a inculcar esos valores y públicamente lo hace, ¿por qué no lo va a inculcar en sus hijos? Y así muchas cosas, muchas situaciones que uno pone en duda verdaderamente qué criterio ellos vayan a manejar, qué ideologías tengan. Desde ya se manifiestan como ateos, desde Bernardo al momento de destruir la familia, quien debería de ser hombre y mujer, entregando a su hija en un altar, casándose con una mujer, quienes lo ven bien, quienes lo ven como pro familia, creo yo que están un poco enfermos de lo que verdaderamente debería de ser. O sea, sus pensamientos al final son débiles ante la sociedad y lo que nos quieren imponer, porque un pensamiento firme sostiene lo que es creación biológicamente y asimismo divinamente, que no lo quieren aceptar como tal, que tampoco quieran imponerlo. Y pues si Bernardo lo está aceptando, él mismo está también aceptando de que en Guatemala lo va a querer hacer. Entonces son muchas cosas que subjetivamente te ponen a pensar qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer, pero
lo que decías, quién era Bernardo hace 6 años, o sea, ni estaba en Guatemala, 7 años, ni en Guatemala estaba, y pues vino de la nada y a ser candidato a diputado. Esto nos da la pauta también a que él viene bajo los intereses de otra persona. ¿Por qué desapareció de la nada y ya estaba incursionando en política? ¿Por qué precisamente vino como diputado y como diputado no hizo nada públicamente? Porque seguramente si él hubiera figurado o hubiera sido un diputado polémico, créeme que supiéramos que él era diputado, pero mucha gente desconocía que él era diputado. Entonces, no podemos decir que su presidencia o su candidatura ha sido el éxito porque ha sido un diputado objetivo, un diputado que ha dado la talla. Simplemente fue un diputado ausente. Si lo quieren ver así, yo incluso voy a sacar un video próximamente. No quiero dar mucha luz de esto, pero voy a sacar un video sobre lo que verdaderamente hicieron ellos como en sus funciones como bancada. Y ahí pues va a Bernardo, incluso a Samuel, quienes eran los principales, que pues, se han llamado ellos oposición, pero también se contradicen. Próximamente no quiero hablar de esto porque quiero mejor dejar esto para el video y que la gente también se entere de esa situación. Sí, y por ejemplo, y no solo aunque hubiera sido un buen diputado, porque podemos decir que hay diputados que han hecho show en el Congreso, y podría ser que la gente lo pudiera haber votado porque era conocido por el show, como por ejemplo Aldo Dávila o Cristian Álvarez de Creo, que la gente los conoce porque salen en los videos de TikTok, en los videos en los live de Facebook, de Instagram, y no precisamente por una buena gestión, pero sí por el show que hacen en redes sociales. Y todavía yo te creería que Aldo Dávila, si hubiera sido candidato a la presidencia, hubiera pasado a segunda vuelta, o Cristian Álvarez. ¿Por qué? Porque ellos daban una buena imagen ante la gente. Ellos eran los defensores del pueblo al exponer la corrupción de todos los que estaban ahí adentro en videos de TikTok y en videos en lives de Facebook. Entonces era más creíble que alguien como Aldo Dávila o alguien como Cristian Álvarez de Creo hubiera pasado a segunda vuelta, quizás no con los mismos votos, pero sí con un buen margen, todo lo que hemos visto. Y volviendo a un lado a lo del cristianismo, sí, ellos están a favor del ateísmo, y el papá de Samuel Pérez está a favor del templo satánico de Guatemala, que nada bueno podría venir de él. Y me gustaría compartir acá una frase, la cual yo compartí ayer en la noche, después de que vi que Arévalo iba a estar en un live con una católica romana y un evangélico. Exacto. Y la frase dice así: un cristiano es conocido no solo por lo que cree o afirma, sino también por lo que rechaza y niega. Esta frase la dijo R.C. Sproul, un teólogo americano, y en esta frase nosotros podemos entender que no podemos ser cristianos y a la misma vez apoyar, por ejemplo, el movimiento LGBT, o ser cristianos y apoyar el movimiento del odia la Biblia y odia la justicia, odia el esfuerzo, odia el trabajo, odia la familia y odia las tradiciones. Es inviable, no podemos sentarnos a la mesa con ellos, no podemos tener concordancia o conversación con ellos porque somos totalmente opuestos. ¿Qué puede tener en común la vida y la muerte? El robo y la honradez, perdón, la justicia y la injusticia. ¿Qué pueden tener en común Dios y el diablo, en decirlo en maneras más sencillas? Entonces sí, es algo lógico, pero ahí están. Ayer hubo un live de Bernardo Arévalo, que estuvo con una católica que se llamaba Alejandra Rosales y un evangélico que se llama Israel Ortiz,
donde hablaron un poco de Lo pudiste ver ya completo, sea me imagino. teológicamente, y estuvo ahí medio raro el asunto. Completo no, pero vi unos minutos porque el horario no me quedó muy bien. Ok. Pero es lo que tenemos, y ahora tenemos un montón de evangélicos y de católicos haciendo un llamado al voto a semilla, por favor. Si ellos les van a quitar su iglesia, no han visto comentarios donde simpatizantes de semilla están pidiendo que expropien iglesias o que deberían de dejar de meter tanto a la comunidad religiosa en la política, cuando el tema político también le compete a la iglesia porque al final son parte de la ciudadanía y de la sociedad civil. Exactamente. Al final van a existir persecuciones. Eh, Esto ya pues, son temas eminentemente bíblicos y proféticos. Están dentro de las profecías. La iglesia va a ser perseguida como tal. Y la iglesia no es el templo, la iglesia es la gente la que la conforman. Y desde ya se ve cuando tú te manifiestas a favor de ideales cristianos, ya se nota que la gente empieza a atacarte. Y pues claro ejemplo en este momento, ahora que un pastor no puede tener la libertad de expresarse como tal porque ya es atacado. Y no es que esté defendiendo la persona del pastor, simplemente defiendo el cristianismo como tal. Y yo como cristiano y que pueda manifestarme públicamente hablando sobre los pasajes y sobre aspectos eminentemente bíblicos y que sea cuestionado, considero yo que da esa pauta, que la persecución se nos viene y es algo de esperarse. Yo lo he dicho, ganando semilla, es momento de sentar bases y empezar con la resistencia a tratar de sostener lo que nos queda, lo que nos va a quedar de los principios y valores conservadores, si lo podemos ver de esa manera, y tanto ideológicos como terrenales, o sea, todas las cosas que van a suceder. Espero yo no lleguemos a una crisis en donde ya sea muy difícil salir y que rápidamente podamos salir de esto. O sea, ya desde ya yo creo que el país ya está perdido. Como dijo Agustín Laje, Guatemala era, o sea, ya Guatemala era de los 4 países únicos de Latinoamérica que no había caído en una ola roja. A pesar de la corrupción y todo lo que vivíamos en estos últimos años, no éramos un país de la ola roja. Ahora pues ya lo somos, independientemente de quién gane, pero por eso es esta resistencia y esperemos, así como va a salir Argentina, que espero yo, salgamos también nosotros. Claro, ahora nos toca decir Guatemala era la capital provida, era el bastión conservador de Centroamérica. Y así un montón de cosas, porque lamentablemente, gracias al fraude que estas gentes hicieron, perdimos porque la gente no tuvo el valor de hacer lo que se necesitaba. Vimos partidos de derecha que se dieron al fraude, partidos, bueno, derecha. Hemos visto muchos que se hacen llamar de derecha, de la nueva derecha, de la verdadera derecha, que le están apoyando a Semilla. En Twitter lo podemos ver. Columnistas, opinólogos, politólogos que se hacen llamar de derecha le están dando apoyo a Semilla. No quieren que se investigue a Semilla. ¿Qué hay detrás de todo esto de Semilla? Eso es lo que yo me pregunto. Exacto. Intereses económicos, ya está claro. Aquí es económico todo. Y por la plata baila el mono y hay muchos monos bailando. Entonces,
A mí me dicen que yo soy financiado por hacer mis videos. Yo espero, quisiera saber a dónde puedo dejar mis facturas para que sea remunerado, porque honestamente mi opinión vale, y vale mi dignidad, vale el amor sobre mi país, vale el amor sobre la nación, la república, la familia y la vida. Ese es el único valor que tienen mis videos, y espero en algún momento podamos formar parte de esta nueva derecha, como lo que si nos podemos llamar así, aunque vamos a ser siempre de derecha como tal, pero nueva derecha, como bien lo dijo Olaje, por las nuevas políticas que vamos a empezar a implementar, fuera de la corrupción, como se nos ha tachado en los últimos años, que por culpa de los viejos políticos nos encontramos ahora en esta posición. Entonces, yo hago un llamado a todos quienes quieran despertar y ser parte de la resistencia que desde ya se está organizando, que no esperen a que nuestro país llegue a caer tan bajo para poder ser parte de esta resistencia, sino desde ya empecemos a tomar riendas del asunto y empezar a proponer, empezar a organizar, empezar a estructurar una base muy sólida en la cual un día podamos hacerle frente a todo el régimen que nos va a traer mucha desestabilidad. Esperemos entonces que próximamente los ciudadanos puedan darse cuenta y asimismo despertar. Total. Y sí, nosotros debemos luchar por esta gran nación. Este es un gran país, como siempre digo, y lo dije en uno de los episodios pasados, el cual también recomiendo, el cual se llama, el cual tiene por nombre Feministas contra Mujeres, con Michelle Molina. Lo recomiendo bastante. Como dije en ese episodio, como decía mi bisabuelo, Guatemala es un país rico, riquísimo, porque todos roban y hay para seguir robando. Entonces, tenemos los recursos, tenemos una gran oportunidad, ya que somos el puente entre América del Sur y América del Norte. Podemos hacer grandes cosas, grandes tratados económicos, grandes relaciones con otros países, ya sea del norte o del sur. Pero si seguimos votando por gente como Semilla, como Sandra Torres o como el partido Vamos, no vamos a ir a ningún lado. Vamos a crear un país pobre, mediocre e ignorante. Nosotros necesitamos crear un país fuerte, con educación, con seguridad, un país con desarrollo económico, con oportunidad de empleo para todas las personas. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, muchos guatemaltecos tienen que migrar a otros países por necesidad. Y la mayoría quiere migrar por necesidad, ya sea económica o de seguridad. Porque acá no hay trabajo y acá hay inseguridad. Y nosotros necesitamos mejorar esto como país. Guatemala tiene la oportunidad de ser una gran nación, una nación desarrollada, con mucha riqueza. Tenemos mucha riqueza natural y somos un país de gente honrada y trabajadora. Podemos, si votamos diferente, si votamos por un modelo capitalista, liberal, clásico, podemos ser un país muy desarrollado. No sé qué decís vos. Muy de acuerdo a lo que dices. Aquí en Guatemala no han existido derechas, han existido personas con intereses particulares. Si verdaderamente se hubiera aplicado un verdadero capitalismo, se hubiera aplicado un capitalismo verdadero a Guatemala, creería yo que tenemos mucho por explotar. No de por sí somos uno de los países en Centroamérica con mucha infraestructura. Somos el país que tiene más edificaciones a nivel Centroamérica. Y quiera que no, eso da pauta y da apertura a que el capitalismo pueda acomodarse en Guatemala y pueda aplicarlo como debería de ser. Lastimosamente, hasta los capitalistas han sido un poquito extremistas en ciertas cosas, que también ellos deberían de formar parte
de este nuevo movimiento, como capitalistas, incluyendo sus propias, incluyendo sus cuestiones económicas con los principios y régimen de lo que debería de ser. Entonces yo te puedo decir de que en Guatemala no se ha aplicado el verdadero capitalismo, no se ha aplicado como tal y no se ha respetado lo que hemos tenido. Entonces, que sea parte del nuevo movimiento, que sea parte de la nueva propuesta, de la nueva política. Próximamente, como bien decimos, ahora somos resistencia, pero que en los próximos 4 años, si es que se llegan a dar unas elecciones democráticas, porque lo que tienen, lo menos que tiene Semilla es la democracia, entonces ellos van a querer perpetuarse como de cualquier manera. Entonces, si verdaderamente en 4 años vamos a estar en una posición nuevamente de poder elegir, esperamos que se cree o exista un movimiento que aplique estos principios. Entonces, espero verte por ahí también y seguramente así va a ser. Desde ahí veo tu madera para poder hacerlo y tu postura muy fundada, y me alegra eso y te felicito, y asimismo a los que nos estén oyendo y viendo, quienes piensan de la misma manera, o quienes no saben o desconocen de qué es lo que estamos hablando como tal, hablando de lo liberal clásico, que puedan ellos también empezar a formar su criterio y en base a eso poder formar parte de este nuevo movimiento. Excelente. Y pues ya para ir cerrando, me gustaría que le dejaras un mensaje a la audiencia, pero en especial a esos jóvenes que no están definidos aún qué postura tomar, qué postura económica o política a elegir, y más a esos jóvenes que están indecisos de si ir a votar o no ir a votar, porque para qué ir a votar si de todas maneras las dos opciones son malas. ¿Qué le dirías a esos jóvenes? Yo lo que le digo a los jóvenes es de que investiguen, que puedan ellos estudiar y que lean la historia, pero no solamente lean la historia de un lado, sino lean la historia de ambos lados, refiriéndome a la derecha y a la izquierda, para que ellos puedan sacar su criterio y asimismo puedan ver los espejos que últimamente han caído en ese régimen de la ola roja. Sudamérica es un ejemplo claro para poder investigar cómo es que llegaron a ingresar al poder y cómo es que se han querido perpetuar. Lo mismo está pasando en Guatemala. Entonces, para poder formar su criterio es necesario poder ver la realidad. Suficientemente con ver esa realidad, creería yo que vamos a despertar esos intereses de los jóvenes, los cuales, para mí, yo te digo, hay muchos jóvenes que ya se están sumando y sin tener un criterio bien fundado, pero lo están formando en base al capitalismo y al liberalismo. Y qué bueno que ellos estén tomando la decisión y estén abriendo los ojos. Sin embargo, hay muchos engañados y espero puedan despertar de ese auge que ha tratado de desinformar por medio de tendencias y por medio de movimientos, los cuales han sido en contra de todos los principios que económicamente destruyen cualquier país. Exacto. Sí, necesitamos jóvenes que se formen, que se eduquen. Y sí, yo hoy también voy a mandar un mensaje a los jóvenes que aún están indecisos, a esos jóvenes que aún no tienen un criterio propio de por qué lado decidirse. Yo no nos recomiendo, diría Pinochet. Yo les digo que nos analicen a todos, a cada uno de nosotros. Nos hemos equivocado, sí, somos humanos, hemos tenido errores, pero sumen y resten y van a ver que la historia, al final nosotros tenemos más cosas positivas que negativas. O como diría el expresidente Jimmy Morales, el tiempo nos ha dado la razón a nosotros, porque nuestros modelos económicos han funcionado. Cuando se probó en Argentina, mencionabas, en 1895, Argentina fue el país más rico del mundo
con el modelo del liberalismo de la Constitución de Alberdi, entrando al siglo XX entre los primeros 5 países más ricos del mundo. Estados Unidos, la nación valores con los que los padres fundadores fundaron dicho país, valga la redundancia, los padres fundadores fundaron dicho país. Y por supuesto, nosotros tenemos más positivo que negativo. Así que quiero agradecer a todos los que se quedaron hasta el final. Recuerden, yo soy Alejandro Corado. Hoy estuvo con nosotros Kevin Gutiérrez, un activista político, Real-Alejandro-Corado. Y a Kevin lo pueden encontrar como @KevinGuti-GT. Nos vemos en una próxima. Esto fue Política y un poco más. Perfecto. Que estén bien. Buenas noches.